Creo que el hambre es la mayor pandemia de la humanidad, la mayor vergüenza y también la mayor amenaza. Cada día mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición entre 35.000 y 40.000 personas, mucho más que por cualquier otra causa en el mundo. ¿Es posible erradicar el hambre? Sí, y no solo ahora. Fijaros, nadie es sospechoso de ser radical o como John F. Kennedy en el año 63, en el primer Congreso Mundial de Alimentos, dijo, 1963, tenemos los medios y tenemos la capacidad de eliminar el hambre de la faz de la tierra en nuestra generación, la suya. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo. Quizá hoy sigamos necesitando solamente la voluntad política de hacerlo. Fijaros que según datos de Naciones Unidas, estamos produciendo hoy más del 50% más de lo que se necesita para alimentar al mundo y sin embargo sigue habiendo miles de personas que mueren de hambre. Entonces, el problema no es la producción de alimentos, es el acceso a los alimentos, ligado evidentemente a la voluntad política, a la prioridad política también que se da al tema del hambre. Fijaros, ese mismo día que mueren de hambre 35.000 personas, hoy por ejemplo, el mundo gasta en armamentos 4.000 millones de dólares. Sería suficiente para alimentar al muerto durante más de 70, 80 años. Por otra parte, según datos de Naciones Unidas y del Banco Mundial, utilizando solamente el 2,5% de lo que Occidente ha utilizado en los últimos 10 años para salvar a la banca en los distintos países, sería posible erradicar el hambre en el mundo. Otro dato, fijaros en el caso concreto de la gripe A, una gran pandemia que asustó a la humanidad, que las cifras son muy distintas como veréis ahora. Nadie tuvo reparos en gastar muchísimos países, muchísimo dinero en enfrentarse a ello y en eliminar la pandemia, al menos por ahora. El número de muertos durante estos 7 años como consecuencia de gripe A ha sido de unos 17.000. Menos de la mitad de los que mueren en un solo día de hambre. Uno podrá decir, sí, pero es que el hambre no es contagiosa. Desgraciadamente es cierto, esa es la causa real. Pero el hambre no es contagiosa, sin embargo es peligrosa, es tremendamente peligrosa y es de una gran miopía política el no ser conscientes de ello. Fijaros, cuando en el 2008 está la gran crisis alimentaria en el que se multiplican por 2 y por 3 en pocos meses los precios de alimentos básicos como el trigo, el arroz, el maíz, ese año aumenta el hambre en un 20% y hay revueltas callejeras en más de 60 países y en muchos de ellos cae el gobierno. Cuando en el 2011 hay otro repunte de la crisis alimentaria, suben los precios de los alimentos en el mercado internacional, se enciende la mecha de la primavera árabe. Veis, por tanto, que hay una relación muy directa entre la seguridad alimentaria y la seguridad mundial y la paz. Yo honestamente creo que sin seguridad alimentaria ni hay ni habrá nunca paz ni seguridad mundial. Y parece que incluso a nivel internacional se está entendiendo esto. Fijaros, grupos como el G7 o el G20 introdujeron por primera vez en sus agendas el tema de la seguridad mundial en 2009. A mí me gustaría que el G200, Naciones Unidas, introdujese también en el Consejo de Seguridad el tema de la seguridad alimentaria. No lo ha hecho todavía, pero depende de que nuestros políticos lo pidan y que eso se haga una realidad, y sería coger el toro por los cuernos de alguna manera. Ahora, para alimentar al mundo, ¿qué se necesita? ¿Producir más? Desde luego no a nivel global, si estamos produciendo mucho más. Lo que pasa es que hay un desperdicio, unas pérdidas grandes, parte de eso va a biocombustibles, parte va al mar para hacer subir los precios de alimentos en determinadas circunstancias, la especulación en el mercado de valores de Chicago, etcétera, etcétera. Producir más no es a nivel global, producir más sí a nivel local, donde realmente se necesita y donde no se tiene el dinero para comprarlo en el mercado internacional.
Todo lo que estamos hablando en definitiva es de soberanía alimentaria frente a la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria sí, a través de la soberanía alimentaria. La capacidad de producción de los pueblos, sobre todo de aquellos en los que se pasa hambre. Pero si hablamos de soberanía alimentaria, y atentos, porque si un país no tiene soberanía alimentaria, no tiene para alimentar a su gente con sus propias producciones, tiene un riesgo enorme de perder la soberanía política. Yo puedo mantener a un pueblo sin televisores o sin automóviles, pero no sin alimentos. Bien, esa soberanía alimentaria está basada sobre todo en estructuras agrícolas de pequeña escala, en pequeños agricultores o agricultura familiar. Y no es por casualidad que la FAO, en el año 2014, lo consideró el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Mucha gente, sobre todo en Occidente, se pregunta, ¿pero cómo es posible en el siglo XXI? Pues sí, es cierto que quizás en algunos casos, no siempre, se produce más en la agroindustria, pero cuando se analizaron a nivel mundial los alimentos que sí llegan a la boca del que tiene hambre, los alimentos que alimentan al mundo, los que nos comemos, no los que van para otros usos, se encontró con que el 80% de los alimentos que consumimos proceden de agricultura familiar y de pequeña agricultura. O sea, ¿quién alimenta al mundo? La pequeña agricultura. Por eso la lucha contra el hambre tiene que estar basada en el desarrollo de la pequeña agricultura. Pero miramos en el caso concreto de América Latina, es este tipo de agricultura nos está proporcionando el 60% de los alimentos producidos, el 80% de las explotaciones agrícolas son de este tamaño y más del 70% del empleo en agricultura lo proporciona también la agricultura familiar. Ahora, cuando hablamos de agricultura familiar estamos hablando de los mismos cultivos, o del pequeño agricultor, en las zonas sobre todo que se pasa hambre, estamos hablando de los mismos cultivos, no necesariamente. Están también los llamados cultivos infrautilizados o cultivos de los pobres. Hay una enorme diversidad biológica infrautilizada. Según datos de la FAO, el ser humano ha consumido y cultivado a lo largo de su historia entre 8 y 10.000 especies distintas, de las cuales 150 especies son las cultivadas hoy desde el punto de vista comercial. Y solo 4, trigo, arroz, maíz y patata, están contribuyendo con más del 60% a la alimentación calórica humana. Estamos, por lo tanto, de alguna manera infrautilizando muchos de estos cultivos potenciales. Y el caso concreto en la región andina, cultivos como la quinoa, la cañigua, la oca, el oyuco, macho, arracacha, son esenciales, sobre todo en las zonas altas y zonas más pobres. Y si cogemos el caso de la quinoa, es muy significativo. Hasta hace 2 o 3 años nadie en países que no fueran andinos conocía muchos de estos cultivos. Hoy la quinoa es mundialmente conocida, porque el año 2013 fue el año internacional de la quinoa, decretado por la FAO en este caso. Y eso hizo que de nuevo se descubriese, entre comillas, porque los andinos, los incas, ya lo sabían, era el cultivo sagrado de los incas, pero en otros países no. Lo que se redescubre es que la quinoa no tiene gluten, es que el contenido en aminoácidos esenciales como la triptina, la lisina y el triptófano es mucho más alto que en los demás cereales, es que tiene el 20% más de contenido en proteínas que el trigo, y ahora la quinoa está de moda a nivel mundial. No es solo la quinoa, son muchos otros cultivos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la quinoa quedó echada a un lado? Bueno, justo por ser el cultivo sagrado, por ser el cultivo de los dioses distintos a los que llegaron de Occidente, que era el cristianismo, donde y la lengua, que son vehículos de cultura. Y en el caso de la religión lleva una oración que dice: el pan nuestro de cada día, el pan, no el alimento, ojalá dijese el alimento. O la lengua dice, es tan pobre que no tiene ni para pan. O la propia FAO tiene como lema fiat panis, pan para todos. No, debe ser fiat alimentos, alimento para todos. Lo contrario nos está llevando, sin querer seguramente, a una colonización nutritiva que es preciso eliminar y ampliar el margen para que esos cultivos importantes para los que menos tienen reciban muchas más inversiones
en el mismo sitio. Para acabar con el hambre en el mundo y para acabar con el hambre a nivel nacional también es necesario reducir o eliminar la mercantilización de los alimentos. Los alimentos son un elemento básico para la vida humana y el derecho a la alimentación debería ser el primero de los derechos humanos, porque sin la alimentación simplemente no hay vida. Por otra parte, es preciso mantener y utilizar la diversidad biológica en todas sus formas, los cultivos locales, las variedades tradicionales, fundamentales también para hacer frente a los cambios climáticos. En ese contexto tenemos el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, es un instrumento utilísimo para la conservación y el uso sostenible de estos recursos, incluido el acceso y la distribución de beneficios derivados del mismo. Un problema que se plantea aquí muchas veces son las legislaciones nacionales e internacionales que de alguna manera obligan a la uniformización de nuestros cultivos y de las variedades que se utilizan. Los tratados de libre comercio incluyen generalmente cláusulas en las que hablan de que las semillas, las variedades, para ser certificadas, para ser objeto de comercio, tienen que tener uniformidad y estabilidad, que es justamente el contrario de la diversidad que necesitamos. Lógicamente, los intereses comerciales muchas veces van en la línea de que haya pocos cultivos y pocas variedades, con el fin de poder controlar. Si hubiera miles de cultivos y miles de variedades, nadie podría controlar, pero eso es positivo que nadie pueda controlar. Es preciso también invertir en agricultura. Según datos del Banco Mundial, la inversión en el sector agrícola elimina el hambre 3 veces más que la inversión en cualquier otro sector. Investigación, principalmente en los cultivos infrautilizados. Ahí nadie ha investigado nada y con muy poquito trabajo se puede conseguir duplicar y hasta triplicar la productividad de estos cultivos, y podría decir muchísimos ejemplos del mismo. Y, por supuesto, el derecho a la alimentación como derecho humano reconocido en las constituciones de los países. Muchos países latinoamericanos ya lo tienen, y en el Caribe otros deberían de seguir ese ejemplo. Y yo creo que a nivel personal también podemos y debemos poner nuestro granito de arena, como consumidores, por ejemplo. Consumo, todos somos consumidores, querámoslo o no, y es importante tomar conciencia de que consumir es un acto político. Y que cuando decidimos lo que vamos a comprar en un supermercado, estamos premiando un tipo u otro de la producción de esos alimentos o de esos productos agrícolas o no agrícolas. Desde ese punto de vista, no olvidemos que nuestro carro de la compra lo podemos y lo debemos transformar de una manera pacífica, naturalmente, en un carro de combate para conseguir una alimentación y una agricultura más humana y sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles. Quiero decir que a veces uno puede pensar que estos son utopías, pero también cambiar este sistema agrícola por un sistema de una gran diversidad. No es que algunos de los sistemas actuales sobren, no, pero pueden y deben ser compatibles y convivir, porque en cada lugar, en cada momento se necesita atacar el hambre de una manera distinta. Y fijaros que don Miguel de Unamuno, filósofo español del siglo pasado, decía que una utopía deja de serlo cuando 5 personas creen que es posible, porque a partir de ese momento es una posibilidad. Y decían también que los ingenuos consiguieron tantas cosas porque nadie les había dicho que era imposible. Y Napoleón decía que imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila. Por lo tanto, claro que es posible y claro que podemos. Y simplemente yo quiero terminar recordando una frase muy bonita de Gandhi. Gandhi, que consigue transformar su país, la India, y la independencia para la misma, y que influye muchísimo en el mundo, dice: la tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y figuras como Gandhi las podemos encontrar también en nuestros días, como es el caso de Mandela en Sudáfrica, y si queréis, en el caso de América Latina, para mí, Pepe Mújica es un ejemplo también a seguir, es sencillez y de ir a la raíz de las cosas. Muchísimas gracias.